Esta es la presentación sobre cómo se llevó a cabo la línea 4 en el año 2024. La línea 4 se denomina acompañamiento de las instituciones de educación superior en el diseño, implementación y consolidación de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Esta línea 4 se desarrolló en 8 etapas. La primera etapa consistía en dar cuenta de hacer un recuento de cómo estaban los acompañamientos previos que estas instituciones de educación superior habían realizado, habían obtenido por parte del ministerio frente al fortalecimiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad. Entonces, frente a eso, la realización de un diagnóstico que permitiera valorar el último acompañamiento que se realizó en el 2022 frente al estado que estaban en el 2024. Frente a ese diagnóstico, posteriormente se realizaban unos encuentros regionales en los cuales se presentaba ese diagnóstico a nivel de todo el país, donde se decía en qué estado estaban las instituciones frente al sistema interno de aseguramiento de la calidad. Se realizaron 7 encuentros regionales en todo el país durante 2 semanas y se contó con la participación de miembros de la sala CONACES y de consejeros del Consejo Nacional de Acreditación. Posteriormente se realizaron 4 grupos focales, se tenían proyectado 2, finalmente se aprobaron realizar 4 grupos focales, 3 de manera presencial y 2 de manera virtual durante la primera semana de noviembre, de octubre, de noviembre, sí. Y con base en el análisis de recoger toda la información relacionada con ese diagnóstico inicial, con los encuentros regionales y los grupos focales, se llevó a cabo o se construyó un documento de orientaciones que recogía toda la información que se presentó en estos espacios académicos y que nos aportaron los participantes. Posteriormente, con ese documento se construía una ruta metodológica para aplicar una prueba piloto. Esa prueba piloto consistía en revisar cómo estaba antes de implementar estas orientaciones con base en ese diagnóstico, el proceso de implementación de estas orientaciones que se planteaban y posteriormente evaluar y validar los resultados con el fin de determinar si estas nuevas orientaciones le permitían a la institución fortalecer su sistema de aseguramiento de la calidad y en ese sentido pues dar cuenta de su direccionamiento estratégico y de su proyecto educativo institucional. Una vez haciendo esa prueba piloto, ¿cierto? Entonces ya se desarrollaba o se tenía en cuenta esa construcción de un plan de acompañamiento donde se le decía a la institución, vamos a dar cuenta de esas acciones para poder dar que la institución pasara de ese estado inicial en el que se encontraba la institución hasta la implementación de las orientaciones, buscando pues ese fin último de la prueba piloto. Durante el mes de febrero hasta el mes de abril se llevó a cabo la etapa 8, que consistía en hacer reflexiones y divulgaciones frente a los resultados y poder determinar si la aplicación de la prueba piloto y su ejercicio de validación pues daban los resultados esperados a lo que se buscaba con el documento de orientaciones, era que consolidar ese sistema interno de aseguramiento de la calidad bajo unas dinámicas propias de la institución que le permitieran dar cuenta de su direccionamiento estratégico y materializar su proyecto educativo, y logramos presentar al mes de abril los resultados de las 38 instituciones que nos acompañaron en el proyecto. Eh, Estas son las características de las 38 instituciones que participaban. Se buscó que fuera representativo en todo el país, por eso digamos se muestra que aproximadamente pues se tiene un estimado en población estudiantil como del 10%, lo que puede hacer que sea una muestra representativa frente al total de instituciones, sea pública o privada, pero frente al nivel de matrícula. Aquí está digamos su información. Frente a ello,
Aquí se resume el ejercicio que se llevó a cabo para dar cuenta de este proceso y la construcción del documento de orientaciones. Primero se parte de que estamos trabajando bajo una perspectiva investigativa cualitativa de interpretación de los resultados, y eso quiere decir que frente a esa perspectiva cualitativa utilizamos un método de investigación que se llama investigación acción participativa, en la cual es a través de la indagación con los diferentes actores y la participación colectiva, es que se busca transformar los conceptos que se tienen sobre el sistema interno de aseguramiento de la calidad, y que es a través de las voces de los actores que se construye estas orientaciones. Entonces, como lo decíamos, el resultado de esos 7 encuentros regionales, de esos 4 grupos focales, la aplicación de la prueba en las 38 instituciones que nos dan pie a la consolidación del documento de orientaciones. Eso también se fue alimentado con todas las otras líneas que estuvieron en el marco del proyecto. El proyecto en la vigencia del 2024, bajo la orientación de la institución Pascual Bravo, realizó otras líneas, que es la 1, la 2, la 3 y la 5, donde se acompañó a otras 46 instituciones, que alimentó el conocimiento para dar cuenta de estas orientaciones. Igualmente, esto se suscribe dentro de un desarrollo de la gestión de conocimiento que se da en una recopilada de material bibliográfico, bibliométrico, de aproximadamente 10 años, donde se recoge toda una historia de cómo es el concepto de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad a nivel latinoamericano, y centrándonos en Colombia para llegar a estos conceptos y para poder alimentar pues el documento de orientaciones que estamos manejando. Frente a eso, es importante resaltar la participación de las instituciones en esa construcción colectiva, donde hablábamos que se hicieron 7 espacios colectivos en diferentes regiones del país, donde se participaron alrededor de 105 instituciones de educación superior conectadas de manera virtual y presencial en la ciudad de Barranquilla, en Bucaramanga, en Bogotá, en Popayán, en Cali, Pereira y Medellín, y donde tuvimos un total de asistentes de 322 personas. Quiere decir que eso nos da mucho más peso y relevancia en la construcción colectiva y la participación de todos los actores de las instituciones de educación públicas y privadas del país. Esto era lo que hablábamos de quiénes son esas instituciones que conformaron la muestra de la prueba piloto que se aplicó, que estamos hablando de una representación total del 10% de la matrícula en Colombia para el año 2023-2, que fue el periodo que se analizó. Eso quiere decir que podemos tener una representación de la información que tenemos al aplicar la prueba piloto, que es algo importante analizar para poder validar que el documento de orientaciones que está formulando realmente esté generando un impacto sobre las instituciones de educación superior del país. Bueno, frente a eso, ¿cuáles fueron los resultados del diagnóstico que tuvimos inicialmente? Es decir, ¿cuál fue el punto de partida? Nosotros partíamos de esa mirada situacional que tenían las 38 instituciones, donde nos decían que esas instituciones tenían asociados a el sistema interno de aseguramiento de la calidad frente a política, transparencia institucional, evolución del cumplimiento de las condiciones de calidad y requisitos de la calidad, gestión de los grupos de interés, mejora continua y cultura de la calidad, muy asociado a lo que define el decreto 1330 de los 5 componentes que debe tener el sistema interno de aseguramiento de la calidad, visto desde el punto de vista procedimental y de trámites. Entonces, en ese sentido,
vemos que las instituciones están en una escala de 1 a 5, valorando todo este sistema en una fase de transición de 3 a 63%. Aquí lo vemos, esos resultados. También se buscó comparar cuál era el estado que tenían las instituciones de educación superior en el último acompañamiento que recibió por parte del Ministerio de Educación en el año 2022 frente al nuevo acompañamiento que recibía por parte de la institución universitaria Pascual Bravo en relación con esas 5 criterios de análisis que definía el decreto 1330, aunque no eran las mismas instituciones de educación superior participantes, dado que en el 2022 se realizó una muestra mucho más grande, sí podemos encontrar que las instituciones hay un proceso en el que se consolida este sistema de aseguramiento y que están en esa fase de transición. Es decir, que hay una evidencia de un proceso de diseño de las dimensiones para fortalecer el CIA, es decir, sigue siendo un trabajo a esta fecha, esto se realizó en el mes de octubre, sigue estando en diseño y hay una comparación frente a otras instituciones en las que estaba una consolidación, es decir, que ya se ve cómo el sistema interno de aseguramiento puede permear procesos de obtención de registros y acreditaciones de alta calidad, visto desde el punto de vista procedimental. En relación con ello, frente a este ejercicio que hicimos de construcción colectiva con los 7 encuentros regionales, con los grupos focales y el análisis que trabajamos para llegar a esta construcción colectiva, se presentan las orientaciones y la metodología para el diseño y la implementación del CIAP. Frente a ello, partimos, como les decía anteriormente, de esa constructo de la bibliometría de los últimos 10 años, de el concepto que se tiene de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad en Latinoamérica. Eso pues fue una construcción de buscar varios artículos, libros, investigaciones que hicieron diferentes fuentes para poder llegar a conceptuar cómo están los sistemas de internos de aseguramiento de la calidad en Latinoamérica. Igualmente se basó en una revisión teórica de fundamentar desde qué son conceptos sistémicos, porque hablamos de sistema, porque hablamos de sistemas en las instituciones de educación superior y ellos nos llevó a irnos a unos autores que manejan estos conceptos. Frente a eso, pues vemos la definición que nos da Betterfly, en la cual se habla que, haciendo la semejanza, las instituciones de educación superior son sistemas sociales complejos, ¿cierto? Por sus características, a lo que nos habla el sistema, la teoría general de sistemas de Betterfly, son abiertos, quiere decir que están abiertos a unos contextos y que por sí generan conocimiento, ¿ya? Entonces, se asemeja frente a eso. Igual otra teoría que manejamos fue la teoría de los sistemas sociales que maneja Luhmann. Luhmann habla o introduce el concepto de autopoiesis, que es un concepto de biología en el cual se habla que los sistemas abiertos tienen la capacidad de autorregularse. Entonces eso se proyecta o se asemeja a lo que son las organizaciones y en este caso las instituciones de educación superior, en la cual estas instituciones, al ser sistemas sociales complejos abiertos, tienen la capacidad de autorregularse, es decir, de generar sus propias dinámicas y con eso pues fundamenta aún más el concepto de que tener sistemas internos de aseguramiento de la calidad debe responder a las dinámicas y particularidades de la institución en principio y en defensa de la autonomía institucional. Es decir, un sistema interno de aseguramiento de la calidad, por ser sistema, a través de sistemas complejos, a través de la capacidad de autorregularse, la institución no puede ser ni estandarizado ni impuesto.
por ende, cuando estamos hablando de un sistema interno de aseguramiento de la calidad visto desde estos fundamentos teóricos, se concibe como un mecanismo estructurante. La teoría de sistemas nos habla de un conjunto de elementos interrelacionados. Entonces vemos el sistema interno de aseguramiento de la calidad con estas particularidades de las instituciones como sistemas complejos sociales que se autorregulan, que estos sistemas deben articular estructuras, procesos, actores y valores institucionales, promoviendo una cultura crítica, es decir, autorreflexiva, de la calidad basado en el aprendizaje organizacional, es decir, en la generación de conocimiento, la mejora continua y la participación activa de todos sus grupos de interés y de valor. Frente a eso, también mirábamos no solo el marco teórico de lo que se concibe por sistemas, ¿cierto? Dentro de la teoría de sistemas y los modelos de organización de la universidad, sino que nos vamos al marco conceptual y todo lo que se maneja en relación con los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y eso nos lleva entonces a generar un compendio del marco conceptual y referencial en que nos habla que los sistemas internos de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior responden a un proceso normativo por ser Colombia un país reglado, a un proceso técnico que si bien también es instrumental y funcional, es participativo porque debe involucrar a todos sus grupos de interés y de valor, que es impulsado por el Ministerio de Educación Nacional a través de las diferentes instancias que conforman el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia, que define que es un modelo educativo incluyente, territorial y con enfoque diferencial. Igualmente se habla que la institución en el marco de estos elementos teóricos que hemos hablado anteriormente, hay un reconocimiento de la autonomía institucional por esa capacidad que tiene las instituciones de ser sistemas complejos y autorregulables. Están entonces esa autonomía universitaria está orientada a buscar acompañar a que el ministerio acompañe a las instituciones en el diseño, implementación y consolidación de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Frente a eso, entonces hablamos que el marco conceptual de los sistemas internos de aseguramiento se fundamenta en una revisión crítica de todo el entramado documental de lo que se concibe por el aseguramiento de la calidad, el concepto de calidad, que permite reconocer que los sistemas internos de aseguramiento de la calidad en Colombia es una estructura orgánica, sistémica y transformadora, alineada con la misión institucional, es decir, que debe estar inmersa en esa declaración que hacemos de nuestro proyecto educativo institucional y alineada con esas dinámicas territoriales que nos diferencian y los desafíos contemporáneos que se llevan en la educación superior. Frente a eso, después de trabajar todo el análisis de contenido y esa construcción colectiva que demanda la metodología y el enfoque de investigación, acción participativa en la cual debemos procesar todas las voces de todos los actores que participaron en estos diferentes espacios de construcción colectiva, generamos y llegamos a una conclusión, es decir, a poder identificar de acuerdo a esas voces que nos definen todos estos actores a través del análisis de contenido, a definir que la finalidad del sistema interno de aseguramiento de la calidad busca promover una cultura institucional de autoevaluación, autorregulación y mejora continua, fundamentada en la reflexión crítica, la gestión estratégica de la información y la toma de decisiones basadas en evidencias. Es decir, el núcleo
fundante de un sistema interno de aseguramiento de la calidad es promover esos ejercicios de autorreflexión, mejoramiento y autorregulación para fortalecer las capacidades organizacionales, la planeación y el direccionamiento estratégico, y que debe estar articulado con ese proyecto educativo institucional, permitiéndole a la institución poder evidenciar esos resultados, logros o impactos en sus funciones misionales. Y igualmente esa finalidad del CIAD busca impulsar una gestión institucional sostenible, es decir, a través de sus indicadores de gestión, de eficiencia, eficacia y efectividad, ética orientada a la calidad como concepto propio de la institución, la inclusión y equidad y la transparencia, promoviendo esa cualificación permanente de la comunidad académica, es decir, a través de la generación de conocimiento interno y su incidencia positiva en el entorno, garantizando, como se decía, que una institución de educación superior es autorregulable. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca la finalidad del CIAD después de esa construcción colectiva que se realizó siguiendo el método de investigación-acción. Frente a la mirada entonces de haber concebido todos estos elementos que les mostraba anteriormente y de llevar la discusión a diferentes espacios como la red TTU, como de espacios con personas del Consejo Nacional de Acreditación que nos han dado los espacios para presentar este documento de orientaciones, hemos ido trasegando y llegando a una imagen, a un prototipo, a una visión ya de construcción del proyecto al interior de la institución Pascual Bravo, de seguir representando la imagen como este enfoque sistémico, pero con una figura diferente, que era el que nos hacían los llamados, de ver las instituciones de educación superior inmersas en unos entornos, ¿cierto? En un entorno externo, ¿cierto? Que responde a las dinámicas y la autonomía institucional, pero que para dar cuenta de su sistema como el conjunto de todos los elementos que la institución debe dar cuenta, pues hay que tener en cuenta en esos entornos unas entradas, como es la visión de la institución de educación superior en su identidad, ¿cierto? La forma como coincide la educación superior, su modelo de enseñanza y aprendizaje, el papel que deben seguir los profesores y los estudiantes, quiénes son esos actores que intervienen en sus grupos de interés y de valor, quiénes son estos sujetos, quiénes son las normas políticas, tanto externas o internas, que hay que converger al interior de la institución y que me hacen entonces dar cuenta y declarar mi misión y visión que se ve reflejada así en el proyecto educativo institucional. Bien, frente a estas entradas es que el sistema se mueve y ese sistema entonces empieza a generar un ejercicio interno de reflexión que lo lleva a planificarse, a autogestionarse y autoevaluarse en función de sus actividades sustantivas, de su docencia, de su investigación, de su extensión, ¿ya? Y frente a ese ejercicio de autoevaluación, genera acciones de mejora, ¿cierto? En ese ejercicio de reflexión, de ver cómo está en sus procesos de resultados, logros, impactos, en sus procesos de eficiencia, eficacia y efectividad, lo lleva a generar un proceso de autorregulación, de poderse renovarse. Que para poder hacer eso se requieren unos elementos transversales que soportan el sistema o soportan a la institución, como son los diferentes modelos de gestión. Dentro de estos espacios colectivos se hablaba que no solamente las instituciones de educación superior están sujetas a modelos de aseguramiento de la calidad, como la obtención de registros calificados, modificaciones o acreditaciones de alta calidad, sino que también están inmersas a estándares internacionales, también están inmersas a otros modelos de gestión, cuando de ambientales, de inocuidad alimentaria,
de laboratorios, de muchos otros modelos en los que la institución debe dar cuenta y que también están enmarcados en una visión sistémica. Entonces, que frente a eso la institución debe articularlos para hacer su ejercicio de autogestión y autorregulación. Que una de esas formas entonces es organizarse y dar cuenta que a través de las diferentes estrategias genero mi organización, o sea, la estructura debe seguir a la estrategia. Entonces es así como yo debo conformar mi organigrama, mis roles, mis funciones, y frente a eso sale un elemento que emerge con una gran magnitud por la debilidad que tiene al interior de las instituciones, que es la gestión, la sistematización y el uso de la información, porque sin información y sin esa información oportuna y veraz, transparente, esto no puede funcionar. Entonces, por eso sale como un elemento que emerge importante dentro de la mirada sistémica que tienen las instituciones. E igualmente, pues emerge el talento humano, no como parte de la arquitectura institucional, sino como un elemento que estructura, al ser la institución de educación, la institución de educación superior, un sistema complejo, un sistema social. Quienes conforman las instituciones son los sujetos sociales, esos los administrativos, los docentes que deben estar capacitados, deben estar entrenados para dar cuenta de ello. Con esta convergencia, con este engranaje que se ve como los elementos transitan entre sí, generan unos resultados, unas salidas hacia ese entorno, hacia las dinámicas funcionales de la institución, que le permite entonces dar cuenta del para qué su institución en la formación integral de profesionales, dar cuenta de cómo impactan a su entorno a través de los resultados, logros o impactos, le da de por sí los reconocimientos. El trámite de por sí, lo que es una obtención de un registro o la acreditación de los programas, incluso lo institucional, en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad se ve como un reconocimiento, que esos reconocimientos pueden ser nacionales o internacionales, y que por ende un resultado global de este sistema interno de aseguramiento de la calidad es por ende la gestión del conocimiento, es decir, que el sistema de por sí debe garantizarme, debe permitirme generar conocimiento, autorregularme y crecer cada que yo mueva este engranaje. Entonces, esta es la imagen que actualmente se está trabajando con las instituciones, resultado de esta construcción colectiva. Bien, se llegó a una primera imagen que es resultado de esos espacios de co-creación donde se veía que como sistema estaba compuesto por unas entradas, unas salidas, unos ejes centrales que mueven el aseguramiento de la calidad al interior de la institución y unos elementos que sostienen otras o que son transversales a la institución. Frente a ellos, llegar a este consenso fue realizado a través del análisis de contenido, de graficar diferentes formas que se vieron en los espacios colectivos, como por ejemplo en Bucaramanga, donde hicieron unos arquetipos, donde hacían una cartografía social, llamémosla así, de identificar el CIAT como diferentes elementos o conceptos o imaginarios que tenían las personas. Entonces en Bucaramanga vemos las fotos, en Cali también como seres humanos, otros pues digamos utilizaron otros medios tecnológicos, unos hicieron por ejemplo unas casas, en Bogotá, por ejemplo, lo asimilaron a un mapa de procesos de conversión de valor agregado, a otro a un sistema, digamos, como representación de sistema solar a través de convenciones. En Pereira lo llevaron a repensarse a través de un cuerpo humano con el corazón y los pulmones y las piernas. En Popayán fue un ejercicio muy simbólico porque tuvimos la participación de la
institución indígena, la Guaím, que presentaba su cosmovisión de cómo el CIAT, el centro del CIAT es la espiritualidad, en la cual si vemos aquí converge, ¿cierto? A través de este mantra, en cómo garantizar que lo que se haga al interior de este sistema interno de aseguramiento de la calidad tenga resultados sobre el territorio, la comunidad, la familia y el gobierno propio. Entonces, esta visión, pues digamos, es propia, pero lo bonito de este ejercicio colectivo que se realizó es poder concebir todas las diferentes maneras de percibir los sistemas internos de aseguramiento de la calidad y que cualquier modelo que se pretenda desarrollar debe tener cabida cualquier concepto de educación y del para qué de la educación en las instituciones de educación superior. Asimismo, tuvimos el espacio de Barranquilla, en donde podíamos, por ejemplo, ver este concepto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que eso que hemos venido trabajando pues tiene una relación con lo establecido en el Acuerdo 01 del 2025, que si bien este proyecto tenía esta construcción de este documento a diciembre de 2024, pues es claro que el Acuerdo 01 fue este año del 2025. Nos dimos a la tarea de generar una relación entre lo que habíamos trabajado de manera colaborativa con todas las instituciones frente a lo que definió el Acuerdo 01 y encontramos que existen una gran convergencia en lo definido. Por lo tanto, el sistema se articula con ese marco normativo que está a nivel del país. Igualmente, el CIAD en el Acuerdo 01, ¿cierto? Se reconoce como ese factor autónomo tanto en la evaluación de de la alta calidad de los programas académicos en el factor 12 como a nivel de las instituciones en el factor 4, destacando su papel estratégico como estructura funcional, participativa y transformadora. Y entonces eso permite ver que con base en lo que define el mismo acuerdo 01, el CIA no solo cumple con unos requerimientos regulatorios, sino que se erige como una expresión concreta de la autonomía responsable, la sostenibilidad y el compromiso ético con la calidad educativa. Bien, bajo esa mirada de todo lo que se define en el marco de lo que es el sistema interno de aseguramiento de la calidad, es que nos dimos a la tarea de construir una metodología para la valoración del estado actual, diseño e implementación del CIAT, que responde a esa prueba piloto que se realizó con las 38 instituciones y que fue surtiendo unas variaciones en relación con los diferentes espacios de discusión que hemos tenido con las instituciones y con los diferentes órganos como el Consejo Nacional de Acreditación, incluso con la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación. Frente a eso se habla que hay una etapa fundante en esta metodología, es que la institución a través de un ejercicio reflexivo genera o visibiliza cuál es su contexto y finalidad del CIAT. ¿Para qué quiere tener un sistema interno de aseguramiento de la calidad? Y frente a eso, examina cuál es el concepto de identidad, su misión y visión, cuál es el concepto de calidad que tiene, cómo es esos procesos de enseñanza y aprendizaje, esa relación que hay con el proyecto educativo, y con base en eso genera su propio concepto de finalidad, establece los elementos que debe tener su sistema interno de aseguramiento de la calidad y genera esa imagen representativa de lo que para la institución es. Este etapa cero es fundante porque le da la autonomía a la institución para generar su propio concepto y finalidad del CIAD en el marco de la construcción colectiva que ya se había hecho anteriormente. Es decir, la institución recoge todo este entramado de conocimiento que se ha hecho a lo largo del proyecto,
pero a través de ese ejercicio de introspección llega a establecer ese concepto propio, identifica sus elementos y establece su propia imagen. Es decir, que la imagen que vimos anteriormente no es estándar ni es fija para todas las instituciones, sino que a través de la etapa cero es que se define su propia finalidad y sus propios elementos. Cuando la institución ha definido esta finalidad y sus elementos, llega a una etapa 1 que se llama diagnóstico y valoración. El proyecto ya definió una matriz que contempla los 16 elementos que a través del proyecto y la construcción colectiva sacaron. Pero si la institución en el marco de su autonomía y su diversidad reconoce otros elementos o difiere de los elementos que se le están concibiendo, establece una agrupación diferente de los elementos en la matriz que se tiene de modelo, se deben consignar esos elementos y generar una rúbrica de valoración en una escala de 1 a 5 que la matriz construida ya trae tipificada, pero le invita a la institución que lo haga, que lo haga para su propia institución. La institución entonces llega a una valoración, ya la voy a mostrar. Esa valoración que construye con su matriz le identifica en una escala del 1 al 5 el grado en el que se encuentra actualmente el CIAD bajo esa mirada y esa postura crítica que se hizo en la etapa 0 de finalidad. Les podemos llegar a una escala entre el 1 y el 5, como lo muestra el ejemplo, en un 3-6, que habla de que para esa institución en particular, con sus propios elementos, el CIA está en una etapa de crecimiento, es decir, los elementos que ella ha configurado están incluidos en su institución, pero la conexión es parcial, es decir, no ha logrado esa interacción entre ellos y no ha logrado esa consolidación y por ende debe llegar a trabajar en ella. Y eso es lo que construye con esa valoración en la cual cada que vayamos cumpliendo los planes de implementación, pues la valoración debe cambiar y se debe volver a realizar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo uno de los elementos tiene su rúbrica de valoración, que como les decía, se debe modificar porque si la institución cambia y el elemento ya no se llama identidad institucional, sino que se llama reconocimiento espiritual, por ejemplo, para las comunidades indígenas, la valoración y la rúbrica de valoración en los 5 niveles cambia. Y al cambiar, por supuesto, entonces su calificación puede llegar a ser diferente. La ponderación que se ha tomado es igual para todos los elementos, pero la institución en el marco de su reflexión y de su autonomía puede llegarlo a cambiar y a modificar. Finalmente nos permite llegar a una visual, ¿cierto?, de cómo están los diferentes elementos en el marco del sistema interno de aseguramiento de la calidad, de acuerdo a la valoración propia que haga la institución, y con base en eso formula su plan de fortalecimiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad, identificando el elemento que debe intervenir, definiendo acciones para el elemento, estableciendo productos que se deben tener en cuenta para las acciones, definiendo, proporcionando evidencia que da cuenta del cumplimiento del producto, asignando responsables para esas acciones, el tiempo que se va a ejecutar, los recursos específicos y la forma que le hará seguimiento y cada cuánto la temporalidad en que le realizará seguimiento a su plan de fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad para volver a medir y volver a establecer una nueva escala de valoración del CIAP. Eso nos lleva a un formato que es sencillo para que la institución lo pueda evidenciar.
De hecho, en el proyecto que estamos liderando hoy en día, estamos haciéndole seguimiento al plan de implementación que han formulado las instituciones en el 2024, donde hemos encontrado ya un diagnóstico que nos dice que las instituciones, pese a que ha pasado un año, siguen en un periodo de transición y no han logrado todavía completar su plan de fortalecimiento al sistema interno de aseguramiento de la calidad, y asimismo hemos encontrado instituciones que han logrado cumplirlo al 100% y realmente esta nueva metodología ha transformado la dinámica de su institución, como encontramos instituciones que les va a tocar empezar nuevamente porque no hubo la cultura suficiente y la generación de conocimiento al interior de la institución para llegar a hacerlo. Una vez hecho eso, es esto lo que nos permite establecer una forma de ver las cosas diferente. Es mirar a través de un ejercicio reflexivo de cómo generamos conocimiento al interior de la institución. El ejercicio de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad es un ejercicio reflexivo, de valorar, de autoevaluarnos de cómo lo estamos cumpliendo al interior de la institución para generar conocimiento y poder generar innovación, ¿ya? Y podernos llevar hacia un nivel de práctica institucional transformadora y que logre permear la dinámica de todos al interior de la institución, cosa de dejar de ver a los sistemas de aseguramiento de la calidad como trámites o procedimientos. Eso entonces es como tal el ejercicio de cómo se concibe el sistema de aseguramiento de la calidad.